En este esplendoroso marco natural, a más de 70 kilómetros de distancia de Roma, nos encontramos en la Santa Gruta de San Benito, un lugar especial que sé que usted va a querer conocer. Y para llevarnos a conocer este lugar, vamos a conversar con el Padre Prior Ignacio, quien nos recibe en este lugar esplendoroso y hermoso, la gruta donde San Benito comenzó su comenzó. vida monástica eremítica. Padre, primero hablemos un fragmento de San Benito, porque tenemos que conocer a este gran santo, Sí. que es el patrono de toda Europa. Sí. Así que, ¿qué le parece si usted nos hace una referencia de este santo? Bueno, San Benito puede ser que no sea tan conocido como San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Pero San Benito tuvo su influencia grande en los reinos de Europa de aquel tiempo. Y todavía hoy se mantiene esta influencia, sobre todo pues, en la vida monástica que está extendida no solo en Europa, sino en todo el mundo. San Benito nació en Nursia en el año 480. Él se dedicó primero a estudiar en Roma y viendo una vida inmoral en la ciudad santa, se decidió venir aquí a hacer vida monástica eremítica. Veremos después todo el monasterio, toda la iglesia, que es una joya, no solamente de Italia ni de Europa, sino de todo el mundo. Es el monasterio más importante del mundo de la orden benedictina. Como decía usted, a los franciscanos se les reconoce por algunos principios básicos. ¿Cuáles son los principios benedictinos? Bueno, la orden benedictina se caracteriza sobre todo en su comienzo por la vida de oración, por la vida de penitencia, una vida dedicada sobre todo a Dios, como dice San Benito en la regla, ¿no? Dedicarse única y exclusivamente a Dios. Los franciscanos se dedicaban más a una vida más en sentido pastoral, por así decirlo. Los benedictinos a la vida de la contemplación. ¿Y las reglas principales de los benedictinos? No, hay una regla, hay 22 ramas benedictinas, las constituciones, que son la interpretación de la regla, cada rama la interpreta a su manera, pero la regla es única. Y lo especial de la regla benedictina, aparte de los 3 votos, es la estabilidad. O sea, los monjes benedictinos, su norma, por así decirlo, es que entran en un monasterio y mueren en el mismo monasterio. ¿Qué le parece entonces, Padre Ignacio, si usted nos muestra esta joya, pues, de la historia religiosa de la humanidad? Vamos a conocerla. Adelante. Bueno, y aquí empezamos a notar, Padre, toda una estructura en piedra, trabajada en piedra fuertemente. Sí, sí, aunque vemos, por ejemplo, que está todo salido de la roca, o sea, a partir de la roca se han hecho las construcciones, ¿no? También tengo que decir que aunque este es el monasterio más importante de la orden benedictina, el más antiguo es el de Santa Escolástica, porque esto se comenzaron las construcciones bastantes siglos después de la muerte de San Benito. O sea, San Benito es del 480, pero las construcciones comenzaron ya pues, en el siglo XI, XII, XIII, etc. Vamos a ir conociendo entonces poco a poco la historia de San Benito, pero tenemos que dejar en claro de que aquí es donde él se refugia inicialmente en su fase de oración. Y también tenemos que decir que nos vamos a topar con un proceso de restauración constante ante una de las magnas obras, las más antiguas que existen. Y aquí es evidente que se está restaurando muchas cosas, Padre. Sí, a la entrada del monasterio vemos aquí que hay 2 personas que son un matrimonio
que están restaurando estos frescos, que son, este matrimonio es magnífico, no sé si me entienden porque ellos no entienden muy bien el español, pero creo que lo entienden, y están haciendo una grande restauración, preciosísima, que yo estoy contentísimo de esto que están haciendo. Y yo muy bien tampoco sé de qué, más o menos de qué época es esta. Sé que me parece que es Perugino, ¿no? Sí, tal vez nos acercamos, padre, con la mayor naturaleza del caso. Sí. Y podemos a lo mejor Estos dos artistas que hablar tenemos con aquí, alguno de ellos dos, así a la sí, distancia y sin mayor problema, para saber qué es exactamente lo que están realizando. Allora, stiamo smontando e rimontando un vecchio restauro fatto negli anni 50 che ha portato a degli errori nella composizione e nel disegno. Qui anticamente c'è sempre stato un grosso problema di umidità, di acqua che colava lungo la roccia e quindi il dipinto si era staccato dalla roccia. Nel tempo, tra fine 800 e inizio del 900, hanno fatto delle colature di cemento per fermare l'acqua nella roccia, poi hanno messo del gesso per consolidare e cercare di attaccare il dipinto alla roccia, e questo ha portato molti problemi, grandi distacchi e deformazioni sulla superficie. Quindi abbiamo dovuto smontare tutti i frammenti che erano stati riattaccati in maniera sbagliata, e a questo punto stiamo cercando gli attacchi migliori. Abbiamo tolto tutto il materiale non idoneo perché portava sali alla muratura e nuovo degrado. È un lavoro lungo di ricomposizione, stiamo più o meno a metà. ¿Cuánto se dura restaurando un fragmento como este? Allora, i tempi non abbiamo tempi molto lunghi e quindi stiamo lavorando intensamente. Ma ci sono molti imprevisti. Sì, e non è facile dirlo perché è un lavoro non prevedibile, bisogna più volte ritornare sulla stessa operazione, misurare, controllare, quindi non è un'operazione di routine ed è quindi difficile calcolarla. Noi cercheremo di rispettare i termini che i padri vogliono della fine del mese di aprile, primissimi giorni di maggio, ma è un lavoro molto, molto intenso e complesso. Lucía quiere decir, por ejemplo, que estos frescos a plena vista sembran que, bueno, se hace la restauración y tal, pero cuando van viendo cómo está el fresco en realidad, lleva más tiempo de lo que uno piensa, porque detrás se encuentran con cosas que no imprevistas, que ellos pueden pensar que no estaban, pero están. Entonces tienen que quitar estas cosas y volverlas a poner. O sea, muchas gracias por su trabajo. Son dos artistas grandes. Son dos artistas. Vamos a entrar entonces ahora, padre. Ya entramos ya a la iglesia, que es lo que en realidad tiene mayor valor, porque lo que es probablemente el monasterio se han hecho reformas, pero modernas, o sea, no merece la pena, ¿no? Lo que merece la pena es esto, porque esto es una joya. Esto no es decir, bueno, es una cosa más o menos importante, bella, no, es una cosa bellísima, que tanta gente que viene de diversos países dice que no han encontrado una joya así, ni siquiera en el Vaticano. Os decía fuera que San Benito nació en Nursia el año 480. Él estudió en Roma y después se retiró a hacer vida monástica eremítica aquí, en Subiaco. Encontró una gruta y allí estuvo viviendo 3 años, hasta que después, cuando se le dio a conocer, se le juntaron discípulos y de eremita pasó a ser cenobita, es decir, a vivir en comunidad. El eremita es aquel que vive solo, el cenobita es aquel que vive en una comunidad.
A partir del siglo XI, XII, XIII, comenzaron las construcciones que vemos, los frescos, etc. Estamos lo que llamamos en la iglesia superior. La iglesia superior que se compone de tres partes o tres estancias. La primera es esta, la segunda y el transepto. En la primera estancia de la escuela de Siena de 1350 vemos frescos que todos conocemos, que representan la vida de Jesús, pero en su pasión, muerte y resurrección. Ascensión al cielo y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En la primera escena vemos a Jesús, la entrada en Jerusalén, el día de Ramos. Pasamos a esta parte donde vemos a Judas, que le da el beso, porque sabéis que él había dicho a los fariseos que la forma o el signo para detenerle era el beso que le daba. Los discípulos que huyen ante el prendimiento de Jesús, y uno de los discípulos huye desnudo porque uno de los soldados tiró del manto. La flagelación, allí a nuestra derecha, o sea, los azotes que Jesús recibió atado a la columna. Arriba vemos a Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario, y la crucifixión arriba. En la crucifixión vemos a los dos ladrones crucificados con Jesús. El buen ladrón, San Dimas, que sobre él, de su boca, nace una figura blanca, que es su alma que se salva, y a la izquierda de Jesús, el mal ladrón, que debajo de él, de su boca, nace una figura negra, que es su alma que se condena. Esa es la tradición de la Iglesia, que siempre ha creído que el buen ladrón se salvó porque pidió perdón y el mal ladrón se condenó, como también se cree que Judas se condenó porque se ahorcó. Y aquí tenemos, después de la muerte de Jesús, en el sepulcro, como tres mujeres después de la muerte de Jesús van al sepulcro con los aromas para ungir a Jesús. Pero se encuentran que el sepulcro está vacío y que un ángel sentado en el sepulcro les dice que ha resucitado y que va delante de los discípulos a Galilea. Esto es lo que dicen los evangelios. Arriba tenemos a María Magdalena, que sabéis por los evangelios que lo confunde con el hortelano. Si tú has robado el cuerpo, dime dónde lo has puesto. Y él lo llama por su nombre, María, y ella lo reconoce. Y a la derecha tenemos la negación de Tomás. Sabéis que Santo Tomás al principio no creía en la resurrección de Jesús y decía que si no metía la mano en las llagas, si no contaba las llagas de las manos y de los pies, no creería. A los 8 días, nos dice el Evangelio, se apareció Jesús a los discípulos y Tomás estaba allí. Y le dice, mete tu dedo en mis llagas. Él le contesta, Señor mío y Dios mío. Y él le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que hoy nos dice también a nosotros. Arriba tenemos la ascensión y la venida del Espíritu Santo, a la otra parte. Tenemos a los 4 doctores de la Iglesia occidental. Decíamos que esta escuela de Siena hace estos frescos en 1350. Es primera estancia o primera parte de la Iglesia superior. Y pasamos a la segunda estancia. Como bien usted lo dice, padre, esto es del año 1350. Sí. Y vamos a pasar al año 1400. Sí. La segunda estancia de la Iglesia superior
es de la escuela umbro-marquesiana de 1400 y ya tiene escenas diversas de la primera estancia. Como hemos dicho que la primera estancia, los frescos son de la vida de Jesús, la segunda estancia ya son de la vida de San Benito. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Os decía antes que San Benito comenzó su vida monástica eremita. Cuando se le comenzó a dar a conocer, ciertos monjes que vivían un poco a su libre albedrío le pidieron que fuera su abad. Él al principio se negó porque sabía que la vida rigurosa que ellos hacían, la vida de penitencia que él hacía, no iba a ser de acuerdo con la vida que hacían ellos. Y aquí tenemos, cuando él aceptó ser su abad, los monjes se empezaron a acusar unos a otros porque les exigió una vida de penitencia. Pero en lo que se pusieron de acuerdo, envenenarlo. Y aquí tenemos un fresco en el que San Benito, como abad de este monasterio, el monasterio de aquellos monjes, cuando fue a bendecir la copa de vino, al dar el signo de la cruz sobre el vino, la copa se rompió. La veis en dos, como en dos trozos, en dos partes, ¿no? Y tenemos diversos hábitos de los monjes que posiblemente representan los benedictinos y los cistercienses que nacen de los benedictinos. A la derecha tenemos un San Benito que pide a los monjes la oración por un hermano que no podía orar cuando comenzaba la oración de la comunidad. Él a los monjes les pide la oración para curar a este hermano y él a su vez, veis que le da con un palo y así aleja al diablo que cada día le tiraba del escapulario para sacarlo de la iglesia. Después de aquellos palos de San Benito y de la oración de los monjes, aquel monje ya seguía en su vida de oración. Y en la otra parte de esta segunda estancia vemos la grande, famosa tentación de San Benito. San Benito, haciendo vida monástica eremita en la gruta, se le representó en su cabeza, en su imaginación, una mujer que había conocido en Roma siendo estudiante. Y tuvo una tentación tan fuerte que decidió abandonar la vida monástica para irse en busca de esta mujer. Al darse cuenta de que era una tentación del diablo, se quitó los hábitos y se arrojó a un zarzal y allí, como os dice San Gregorio, pues con este hecho se le pasó la tentación. Esto da a entender que los santos no nacen santos, sino que se van haciendo aún con las tentaciones, con las caídas y con momentos a veces pues, de dificultad. Porque los santos se hacen grandes santos llevando a término las cosas pequeñas. Con cosas pequeñas se hacen grandes santos.
Padre, y pasamos a otra zona también que es realmente hermosa. Quiero confesarle que me pareció muy bella, así como la gruta donde está San Benito, que ya vamos a ir conociendo poco a poco esa gruta donde durante mucho tiempo él se recogió para la oración. Pero esta mezcla del altar con la piedra forma o da una sensación de esa profundidad y esa soledad que tuvo que haber vivido San Benito. Sí, porque ahora lo vemos con los ojos del siglo XX-XXI, ¿no? Vemos una cosa bella, con pinturas, con frescos, que nos parece magnífico. Pero cuando vino San Benito aquí, había que ver esto, esta soledad, este valle lleno de árboles, estas rocas, que posiblemente pues, en invierno sería una cosa fría. No había pues, las atenciones ni los adelantos que hay hoy, y entonces lo vemos así y nos parece magnífico, ¿no? Pero nos deberíamos trasladarnos al tiempo de San Benito, al siglo V, para vivir como él vivió, ¿no? Entre estas rocas. Aún hoy, cuando a veces celebramos la misa en invierno, de la roca, cuando hay un invierno malo, como ha ocurrido este año, de tantas lluvias, de la roca a veces cae el agua aquí. O sea que fijaos, en tiempos de San Benito, pues cómo sería eso. Estamos en la tercera estancia de la iglesia superior, el transepto, y tiene escenas también importantes, aparte de otros santos, de la vida de San Benito. San Benito, sabemos todos que tenía una hermana gemela, Santa Escolástica, que abrazó su misma vida monástica. San Gregorio dice que ni la vida ni la muerte los pudo separar, porque nacieron el mismo día, abrazaron la misma vida monástica y fueron enterrados en el mismo sepulcro. Escenas importantes, importantísimas, que los benedictinos damos nosotros a la vida de San Benito, es esta escena de la visita que San Benito hizo a Santa Escolástica. San Benito, con unos discípulos, visitó un día a su hermana en el monasterio de ella, y nos dice San Gregorio el Papa que estuvieron hablando todo el día de las cosas de Dios. Cuando llegó la noche, San Benito se quiso despedir de su hermana, pero ¿qué pasó? Que ella le pidió que se quedara hablando de Dios toda la noche. Él no quiso aceptarlo porque decía que no podía pasar fuera del monasterio más tiempo, y ella, nos dice San Gregorio, puso las manos, la cara entre las manos y rogó a Dios. Rogó a Dios y vino un tiempo tan fuerte de lluvia, de relámpagos, de truenos, que San Benito no pudo salir del monasterio de su hermana. San Benito echó en cara a su hermana esto y le dijo esta frase tan conocida: que Dios te perdone, hermana, lo que has hecho. Y ella le respondió: tú no me escuchaste y mi Señor me escuchó. Esto podemos decir que es la fuerza de la fe y de la oración. Os decía antes que San Gregorio, hablando de San Benito y de Santa Escolástica, comenta que ni la vida ni la muerte los pudo separar. Aquí tenemos, en esta pequeña capilla, la muerte de Santa Escolástica.
San Benito, por revelación divina, vio el alma de su hermana en forma de paloma ascender al cielo, y San Benito supo que había muerto su hermana por este hecho, por este signo. Mandó a sus discípulos coger el cuerpo de su hermana y enterrarlo en el mismo sepulcro que había hecho para sí mismo. Nos comenta San Gregorio que poco tiempo después él tuvo unas fiebres muy fuertes, murió también y fue enterrado allí mismo junto a su hermana. Por esto, esta frase tan importante de San Gregorio: ni la vida ni la muerte los pudo separar. En esta otra parte tenemos la muerte de San Mauro. San Mauro fue uno de los primeros discípulos de San Benito. San Mauro, junto con San Plácido, vivió plenamente la vida monástica, cenobítica, junto con San Benito. Este fresco representa la muerte de San Mauro. A esta otra parte del transepto tenemos el martirio de San Plácido, pero no el San Plácido, discípulo de San Benito, sino un San Plácido del siglo XIII, que en una persecución sarracena murió martirizado junto también con otros monjes y también personas laicas. A nuestra derecha tenemos una mujer que va a ser decapitada, en el centro un monje que le sacan la lengua, un monje que a los perseguidores les quiere convencer del mal que están haciendo, pero en realidad hubo una persecución muy fuerte. Pero, digo, es el martirio de San Plácido, no el discípulo de San Benito, sino uno del siglo XIII. Vamos hacia la sagrada gruta de San Benito, Sí. el sitio en donde él por mucho tiempo se dedicó a la oración, Padre. Sí. Creo que es el momento importante para todos los creyentes en Dios y los creyentes en San Benito, poder detectar cuáles fueron las condiciones en las que realmente él se encontraba. Así que vamos a invitarlos a conocer más de esta bellísima historia de un santo que es el santo que da cobertura a toda Europa, Padre. Sabemos que os he dicho arriba que es el patrón principal de Europa por tantas cosas, ¿no? Sobre todo por su influencia en los estados de la Europa de antes y de ahora. Aquí, en esta parte de la iglesia inferior, vemos un San Benito joven, con Cirila, que era la señora que le cuidaba desde niño, un San Benito que va a orar a la iglesia, un San Benito que ya en Subiaco el monje román le impone el hábito de la vida monástica, y un San Benito ya en la gruta haciendo esta vida monástica eremítica. También quiero recordar que San Benito posiblemente, por lo menos los monjes lo creemos así, comenzó esta vida monástica eremítica con 14, 15 años. Todos estos frescos son del Magister Consulus de 1270. Y ahora vamos bajando hacia lo que podemos decir que es la joya de la corona, que es la gruta donde San Benito realmente se santificó, donde vivió un largo tiempo y donde él se fue a dar a conocer a tanta gente
como eremita y después como cenobita. Y entramos en la Sagrada Gruta. Os decía que aquí San Benito comenzó su vida monástica eremítica durante 3 años. Aquí es donde podemos decir probó realmente si servía para ser monje. Una gruta que hoy lo vemos así, bellísimo, con altares, con frescos, con tantas cosas, pero en realidad cuando él vino aquí esto no era tan bello. Pero debemos recordar esa frase que él decía en la regla. Primero, dedicarse solo y exclusivamente a Dios. Y segundo, no anteponer nada al amor de Cristo. 2 frases importantes que San Benito repetía. Aquí vemos una estatua de San Benito, joven, porque os he dicho antes que San Benito comenzó con 13, 14 años, a lo más 15, su vida monástica. Una estatua de un discípulo de Bernini, de 1657. Sobre él vemos un cesto, porque este cesto representa el cesto en el que el monje Román le bajaba la comida todos los días. Una cuerda descendía el cesto y así San Benito no tenía ocasión de salir de la gruta. Vemos la cruz como signo de salvación y vemos la candela, como os decía arriba, San Benito, patrón principal de Europa. El Papa Juan Pablo II, recordáis todos, nombró unos copatronos, hizo unos copatronos como San Cirilo y San Metodio, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida. En esta pequeña capilla vemos un altar cosmatesco, con también el pavimento, y alrededor de la capilla unos mármoles de la villa de Nerón. Vemos unos escudos porque estos escudos representan a obispados, abadías, que han ayudado económicamente al mantenimiento del Sacro Especo o del monasterio San Benito de Subiaco, que es en el que estamos. Padre, también, ya saliendo de la cripta de San Benito, hay una serie de milagros que se le atribuyen a él. Sí, bueno, se atribuyen a San Benito, pero todos tenemos que saber una cosa, que los milagros no los hacen los santos, los hace Dios a través de los santos. Los santos no hacen milagros, ni la Virgen hace milagros, es Dios a través de. Y Dios a través de San Benito hizo también milagros. Y tenemos aquí el milagro del godo, que dice la historia de San Benito, escrita por el Papa San Gregorio. El godo, que va a trabajar al vecino al lago, al lado del lago, se le escapa el hierro de una herramienta compuesta de leño y de hierro. El hierro se escapa al fondo del lago y este godo va a San Benito y le dice que esta herramienta, que era prestada, la tenía que devolver, pero que el hierro había caído al fondo. Entonces San Benito manda al godo con el leño que lo ponga sobre el agua y el hierro flota. Este es uno de los milagros atribuidos a San Benito. Otro milagro, lo tenemos encima, es el de San Plácido cuando cae al lago. Nos dice San Gregorio, una vez fue a sacar agua del lago y el peso
de la vasija y el peso del cuerpo, le venció y cayó al lago. San Benito, por revelación divina, vio el cuerpo de San Plácido arrastrado por la corriente y mandó a San Mauro que fuera corriendo a sacar a San Plácido. Sin darse cuenta de lo que hacía, San Mauro agarró del cabello a San Plácido y le sacó a tierra. Y nos dice San Gregorio que cuando llegó a tierra se dio cuenta que había corrido sobre el agua. San Mauro atribuye este milagro a la santidad de San Benito, pero San Benito dice que no, que es a la pronta obediencia del discípulo. Otro de los milagros atribuidos a San Benito es ese del cuervo que se lleva el pan envenenado. Florencio era un sacerdote que tenía cierta envidia a San Benito por la fama de santidad, porque le venían los discípulos, pues hijos de personas importantes e influyentes, y este Florencio cogió tanta envidia a San Benito que en alguna ocasión lo quiso envenenar. Y lo quiso envenenar mandándole panes envenenados. Pero Dios mandaba un cuervo que se llevara el pan envenenado y el pan que quedaba en la mesa era el bueno. Y aquí tenemos este fresco importante, el cuervo que se lleva el pan y San Benito con los discípulos que comen tranquilamente del buen pan. Alan, aquí hay un detalle que no quiero que te pierdas. San Francisco, 2 años antes de morir, estuvo aquí. Y tenemos el retrato y el fresco más antiguo en vida de San Francisco. Por eso creo que es importante que lo veamos. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Alan, aquí hay un detalle que no quiero que te pierdas. San Francisco, 2 años antes de morir, estuvo aquí. Y tenemos el retrato y el fresco más antiguo en vida de San Francisco. Por eso creo que es importante que lo veamos. Y estamos ascendiendo hacia donde está el fresco más importante del mundo de San Francisco en vida, que creo que es importante. Y pasamos a la capilla de San Gregorio, porque es la capilla de San Gregorio donde se encuentra este fresco. Un fresco que data de 1223. Fijaos qué belleza, qué maravilla. Ya sabemos que está cubierto con un cristal, una protección, porque para evitar las firmas de tantas personas que han pasado por aquí, que han destruido un poco el fresco, ¿no? Pero fijaos qué maravilla de fresco. Y se cree que este fresco es en vida de San Francisco, porque hay 4 detalles que lo demuestran. Primero, que pone Frater Francisco, y no San Francisco o San, como hay en tantos santos. Segundo, que le falta el halo de santidad, o sea, esa corona de santo. Tercero, que tiene un ojo más grande que otro, porque se cree que San Francisco murió ciego. Y como aquí estuvo 2 o 3 años antes de morir, cuando estuvo aquí ya mayor, se pensaba ya que ya él veía poco.
Y el monje que lo pintó, que está representado abajo, el monje que lo pintó como él lo vio, ya un poco esforzándose en ver mejor, pero en realidad veía poco. Por eso se le ve con un ojo más grande que otro. Y el cuarto detalle es que no lleva los estigmas. Los estigmas a San Francisco le salieron al final de su vida, no como al Padre Pío, que lo llevó durante años. Él, al final de su vida, le salieron estos signos de la pasión de Cristo. Y aquí estamos en la Escala Santa. Cuando la gente venía a visitar la gruta de San Benito, la entrada era por abajo. La gente, claro, venía, no había escala, no había escalera, y la costumbre de subir rezando de rodillas. Y cuando se puso la escala, aún la gente baja a la capilla de la Virgen y se le ve por las cámaras que viene de rodillas rezando. Bien, a ambas partes de la escala vemos la representación de la muerte. La muerte sobre un caballo blanco que pasa de largo ante los pobres para cebarse en los ricos, para dar a entender que la muerte es para todos. Y a esta otra parte de la escala vemos un anciano que está diciendo a unos ricos, les está señalando 3 sepulcros, que en realidad no es más que uno, diciéndoles que en realidad todos acabaremos así. Es un sepulcro con las 3 fases de la persona: cuando muere, cuando se va pudriendo y cómo acaba, que es más o menos la imagen nuestra. Después de descender de la Escala Santa, estamos en la capilla que llamamos la Capilla de la Virgen. Escenas de la Virgen, por ejemplo, la Virgen cuando nace Jesús, la adoración de los magos, vemos a Jesús, María y José, vemos los santos inocentes, más arriba la huida a Egipto. Escenas importantes que el protagonismo de la Virgen en estas escenas. Esto cuando Jesús era niño. Pero tenemos también escenas de la Virgen sola. Escenas como la misma muerte de la Virgen. Muerte que llama la Iglesia latina, y dormición que llama la Iglesia oriental. La Virgen realmente murió, como nos decía el Papa Juan Pablo II. Aquí vemos a los discípulos, a los apóstoles, con San Pedro a la cabeza y la Virgen muerta. Y a la derecha vemos a los fariseos que pretendían robar el cuerpo de la Virgen y Dios les dejó ciegos, por eso están con los ojos cerrados. Creo que es importante estas escenas de la vida de la Virgen. Pero sobre todo quiero recalcar esta escena importante de María, que es la Virgen que acoge bajo su manto a lo que es la Iglesia. Lo que es la Iglesia. Los representantes de la Iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Ella está con el manto extendido y bajo este manto acoge a todos.
Y en esos personajes estamos representados todos, desde el Papa hasta el último bautizado. Hay un canto que creo que sabéis todos: bajo tu amparo nos acogemos. Pues esto es lo que a mí me sugiere este fresco de la Virgen. Todo esto también de la escuela de Siena de 1350, como la primera estancia de la Iglesia superior. Padre, y vamos a bajar a una última gruta que encontramos, que también es muy simbólica. Sí, porque tiene su importancia aún en la vida o en los primeros años de la vida de San Benito como monje. Y es la gruta que llaman de los pastores. Cuando San Benito hacía su vida monástica eremítica en la gruta de arriba, unos pastores hacían guardia a sus rebaños aquí, en esta gruta. Ellos lo veían que alguien salía de la gruta y al principio lo confundieron con un animal. Pero cuando se dieron cuenta de que era un hombre que estaba haciendo vida monástica, lo llamaron a partir de ahí Vir Dei, es decir, varón de Dios. Tenemos en esta gruta el fresco más antiguo del monasterio del siglo VIII. Es una virgen con el niño y dos figuras a la derecha y a la izquierda de la Virgen, que no sabemos si son dos ángeles o dos personajes, discípulos, lo que sea. Pero bueno, sabemos que es el fresco más antiguo del monasterio del siglo VIII. Lo que no sabemos es el autor, pero está aquí y se mantiene aquí. Padre, ¿cómo tenemos que ver en nuestros tiempos los aportes de San Benito? No tenemos que llevar la regla de San Benito al pie de la letra. Tenemos que adaptarnos a los tiempos. Eso los últimos papas lo han dicho también, y aún el Papa Francisco lo está repitiendo tantas veces, que no es necesario estar metido entre cuatro paredes, sino darnos a los demás en una vida también apostólica, pero desde el monasterio, como monje. O sea, yo quiero decir con esto que nosotros somos hijos de San Benito, queremos a nuestro Padre porque seguimos su regla, pero adaptada a los tiempos, a las circunstancias, a los momentos. Yo me recuerdo cuando yo entré al monasterio, generalmente se recibía poca gente, los monjes no hablábamos con las personas, pero hoy la gente quiere escuchar a los monjes y quiere que se les escuche. Eso es importante. En este precioso lugar de Subiaco, a tan solo 1 hora y 30 minutos de Roma, tengo que preguntar, Padre, por ese aporte desde el punto de vista de la fe que nos hace San Benito. Es que no hay otro punto de vista más que el de la fe. Si vemos a un San Benito humano, simplemente humano, pues vemos a una persona joven que se retira aquí a vivir una vida pues más o menos al margen de la gente, pero en realidad lo que él buscaba es, para mí, esta frase tan importante: no anteponer nada al amor de Cristo. Y él es lo que ha vivido y la herencia y el mensaje que nos ha dejado. Yo creo que esto es importante, que debemos hoy entender todos. Y aparte de este gran amor a Cristo, sobre todo la oración, que falta tanto en la vida de las personas. Una oración que es un encuentro con Cristo, es un estar más cerca de Cristo y de Dios. Ese es el mensaje, a mi parecer, que nos ha dejado San Benito.